Nos tocó un momento delicado del mercado. La verdad que cuando nosotros comenzamos con Roadshow, que eso para que lo entienda la gente es ir a visitar inversores y contar cuál es la situación de la provincia y qué es lo que uno tiene pensado hacer. Eso no significa todavía anunciar ninguna transacción. Arrancamos por Londres, la semana previa a lo que era la votación. Nosotros estuvimos lunes y martes. Que se presumía que Londres era un mercado más amigable. Sí, de todos modos nosotros recibimos participación de inversores en Londres, de Londres, pero digo, ahí ya empezaron a salir las primeras encuestas, se publicaban las primeras encuestas. Era correcto que eran de diarios sensacionalistas de Inglaterra, pero ya ellos marcaban como que podía ganar la votación de la salida de la Unión Europea. Pero nadie imaginaba en el mercado, uno hablaba con aquellos distintos grupos de inversores y nadie imaginaba de que efectivamente eso vaya a suceder. Y después sí, la semana de la votación sabíamos que mercado no iba a haber. Y nosotros intentamos salir ese jueves, viernes previo al Brexit, pero el mercado no estaba en condiciones como para hacerlo, con lo cual ya sabíamos que la semana siguiente no servía porque de hecho no hubo transacciones en todo el mundo. Después de la votación, nada, eso fue una sorpresa para agua fría. Sí, para los mercados fue así. Entonces a partir de ahí, bueno, esperamos que la bolsa, después de haber caído como cayó, tuvo 2 días positivos y ahí se resolvió salir, digo. Pero bueno, nada, era en ese contexto y después, nada, fue una colocación exitosa. Nosotros entendemos que en el contexto y cómo estaban dadas las cosas fue positivo, ¿no? Y la tasa no es muy cara. ¿Cuánto fue la tasa del Fondo de Reparación Histórica? La del Fondo de Reparación fue 9,5. Recordemos que esos bonos están garantizados con regalías hidrocarburíferas. Después, digo, uno se tiene que comparar con iguales porque uno escucha por ahí o escribe gente barbaridades con una ignorancia supina de lo que significa realmente el funcionamiento de los mercados. Digo, nosotros teníamos puntos de referencia que ya se fueron colocando respecto de otras jurisdicciones. Las provincias claramente no son comparables con el gobierno nacional, ni siquiera con las empresas privadas, digo, se empiezan a comparar con las provincias. Y nosotros teníamos como valores de referencia lo que había hecho Mendoza. Mendoza colocó al 8,625, pero ellos habían hecho una colocación de un bono de 500 millones. Y en la medida que sea más grande la estructura, disminuye la tasa. Uno paga más tasa si el bono es más chico. ¿Por qué? Porque al otro día de la colocación se pueden comenzar a negociar en el mercado secundario y en la medida que los bonos tengan más liquidez resulta más atractivo para los inversores. Y después la otra colocación de otra provincia había sido Neuquén al 8,625, que también fue un bono chico, pero con garantía de regalías también. O sea, nosotros salíamos con un bono clean, que es un bono limpio, digo, y en un contexto, no era menor en el contexto en que salíamos. Después de la votación, nosotros fuimos el primer gobierno subnacional que salió a hacer una colocación. Se podría haber esperado y conseguir mejores tasas, y en los mercados uno nunca lo sabe. Digo, nosotros tenemos la experiencia del 2012, en marzo de 2012 hicimos la colocación. A las 3 semanas el gobierno nacional estatiza YPF y se acabaron las colocaciones para la Argentina. De hecho, nosotros salimos el miércoles, el jueves sale el gobierno nacional con 2.700 millones de dólares, con lo cual los inversores, quienes colocan e invierten, están bastante segmentados. Hay un grupo de inversores que invierte en mercados emergentes. Argentina es uno de ellos, con lo cual ya salió a colocar el gobierno nacional, Mendoza, que yo dije, Neuquén, provincia de Buenos Aires, que provincia de Buenos Aires se asemeja, ellos la entienden claramente después del arreglo que hizo con los fondos buitre. Para ellos el gobierno nacional, y provincia de Buenos Aires es lo mismo que gobierno nacional. O sea, saben que es del mismo partido, tiene la provincia más grande de la Argentina, la consideran de igual forma. Salió Chaco, salimos nosotros, salió 2 veces el gobierno nacional, con lo cual también, digo, tienen en su portfolio los inversores bastante riesgo argentino, con lo cual en la medida que pase el tiempo también se va a hacer más difícil conseguir llenar una cantidad de ofertas necesarias como para hacer una buena transacción. Nosotros apretamos bastante para tratar de bajar lo más que se podía la tasa, de hecho por eso no colocamos 350, igual nosotros nos sentíamos cómodos con los 300, como lo dijimos siempre,
pero bueno, la tasa que se consiguió, si uno y los propios inversores que tenían colocaciones puestas en la provincia, en el bono anterior, con regalía de hidrocarburo al 9,5, ahora iban sin regalía a una tasa más baja, pero bueno, digo, fue la tasa que se consiguió en el momento, en el contexto. ¿Qué puede pasar para adelante? Es interrogante, eso uno nunca lo puede saber, y menos en materia de mercado. Así que esa página ya está, ya la hemos dado vuelta. Ahora cuando ingrese la plata, que va a ser a fin de esta semana, hay un feriado, hoy fue feriado en Estados Unidos, eso se colocó bajo ley de Nueva York, participaron distintos inversores de todo el mundo. La plata yo entiendo que va a estar ingresando a la Argentina el día jueves. Ahí nosotros vamos a hacer la liquidación de lo que son los gastos de comisión. Entiendo van a rondar más o menos el 1% de la colocación. Y bueno, empieza la parte más linda ahora, que es comenzar a definir qué es lo que se va a hacer con esos fondos, que si bien existe la ley que establece los parámetros, de hecho mañana en la legislatura hay una reunión con todos los intendentes y legisladores a efectos de empezar a armar las comisiones departamentales para ir definiendo cuáles son las obras. Yo le pedí al presidente de la Cámara de Diputados que me invite, así participo de esas reuniones. Es muy interesante esto porque hablar de la cuestión de la tasa, me parece que se habían generado una gran cantidad de expectativas. Y cuando digo una gran cantidad de expectativas, tiene que ver con algo que incluso lo hemos hablado con Parodi la vez anterior que había estado acá. Es decir, creo que en ese sentido Carlos Parodi había sido muy concreto cuando yo le hablaba de la tasa. Había muchos que se creían que íbamos a pagar la tasa que están pagando otros países como Bolivia, de un 4%. En esa oportunidad me acuerdo, está grabado, está en YouTube, lo pueden consultar ustedes, él pensaba en un 8,5, con lo cual no te alejaste mucho. No, digo, nosotros pensábamos en esos parámetros, en otro contexto, en virtud de lo que uno vislumbraba. Pero digo, una vez que uno sale después a la cancha y pasan este tipo de eventos como lo que pasaron, que todos sabíamos que la votación en Inglaterra, en Gran Bretaña, se iba a celebrar en esa fecha, lo que nadie preveía era que saliera el resultado. Así. Entonces, eso también fue en el contexto en el cual se llevó adelante. ¿Estás de acuerdo que se generaron muchas expectativas cuando se canceló la deuda con los fondos buitres? Se pensó de que se venían todas las tasas abajo. Sí, lo que sucede es que uno lo habla con aquellos grupos inversores, y Argentina va a tener que pagar un costo de haber estado afuera del mercado de capitales durante más de 15 años o 14 años, como consecuencia de la decisión del no pago de los fondos buitres. Y eso va a suceder, pero Argentina como gobierno nacional consigue tasas, dependiendo del monto, dependiendo del plazo, que ronda el 7%, va a pasar el tiempo, probablemente hagan una nueva revisión de la Argentina el año que viene, y eso pueda bajar un poco las tasas, pero ahí empiezan a jugar ya otras variables, porque a la Argentina esta fue la primera muestra de confianza, y el año que viene ya se va a comenzar a analizar las variables macroeconómicas y van a empezar a analizar qué es lo que está pasando con la economía, qué es lo que está pasando con los precios. Entonces va a haber una nueva revisión, yo entiendo que eso va a ser el año que viene, eso puede llegar a modificar esa situación, pero uno también se pone a ver las tasas hoy de Brasil, y las tasas de Brasil ya empezaron a subir también, con un riesgo que hoy presenta. Entonces está en un contexto de un conjunto de elementos vinculados con cuál es la situación económica del país, el riesgo que significa, el monto de la emisión, el plazo, las garantías, son un conjunto de elementos que hacen que cuando uno sale a la cancha, claramente esa tasa puede variar o puede ser distinta. En nuestro país, yo entiendo eso no se va a modificar, por lo menos hasta el año que viene, con una nueva revisión. Me parece que los gobiernos provinciales, ya salieron todas las provincias grandes, salvo Santa Fe, que probablemente pueda salir cuando prepare todos los papeles, y después de las provincias chicas me da la sensación que algunas pueden intentar salir en los próximos meses, pero después ya habría que pensar para lo que es el año que viene.